ponencia titulada Pensamiento y obra de Antonio José de Irisarri, intelectual del siglo XIX en América, con los coautores doctor Guillermo Antulio Zúñiga Dieguez, doctor en Filosofía y Educación, profesor en la Universidad de San Carlos de Guatemala y autor del libro Pensamiento y obra de Antonio José de Irisarri, intelectual del siglo XIX en América, y por la magíster Perla Polanco Pérez, historiadora y candidata a doctora en Antropología por el Colegio de Michoacán en México y comentarista del libro anteriormente citado. Recibamos a el doctor Guillermo Antulio Zúñiga Dieguez. Buenos días, qué privilegio el estar esta mañana acá en esta importante actividad académica de celebración del centenario de la Academia de Geografía e Historia. Es un privilegio compartir algunos elementos del libro Pensamiento y obra de Antonio José de Irisarri, intelectual del siglo XIX en América, el primer tomo, porque la información es tan amplia, el tema es tan apasionado, que nos obligó a continuar y estamos ya en el segundo tomo. Esperamos poder compartir en síntesis los aspectos importantes y relevantes del libro. Solo quiero hacer una aclaración. En esta oportunidad no estará la doctora Perla Polanco, sino me acompaña el licenciado Justo Alberto Castillo Galindo, un historiador de mucha experiencia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, docente por muchos años e investigador, y constituye una de las personas que encontré que más conocimiento poseen sobre la figura de don Antonio José de Irisarri, en la dimensión en la cual nosotros trabajamos. Así que, al darle la bienvenida al licenciado Castillo, vamos a hacer una especie de conversatorio para que esto resulte ameno, profundo e interesante. Cuando hablamos de Antonio José de Irisarri, hablamos de un personaje que podemos decir muy poco conocido en nuestro país, lamentablemente. Y esto viene a ser parte de que mucha de su trayectoria no la realizó en Guatemala. Y en el libro abordamos la figura de don Antonio José de Irisarri en su dimensión, como destacar su biografía, como diplomático, como político, como académico y sobre todo como escritor. Aquí encontramos que es una de las partes en donde tal vez menos se ha investigado. Fue un prolífero y notable escritor. Escritor de novela, escritor de poesía, sobre todo en la rama sarcástica, que fue la que él cultivó. Y ante todo nos encontramos ante un personaje portador de una pluma extraordinaria. Alguien con una claridad, con una profundidad, con una definición y certeza en sus escritos. Escribió más de 15 periódicos proindependentistas en América y esto lo hemos colocado como parte integral del grupo que le denominamos los sabios universales del siglo XIX. Junto a otros personajes de alto nivel, muchos de ellos no hicieron universidad, no tuvieron los estudios académicos, pero su elocuencia, su conocimiento era tan vasto que llegaron a destacar enormemente en distintos campos. A don Andrés Bello, una de las personalidades que le acompañó
a Irizarry le acompañó Andrés Bello como uno de sus grandes colaboradores con quienes hizo muy buena amistad, y esto le permite tener una performance y un estilo muy propio. Nace en 1771 en Guatemala. Sus padres españoles. Él muere en 1886 a los 82 años, estando en Brooklyn, en un estado de pobreza paupérrima. El hombre libre debe ser justo para no atentar contra la libertad de otro. Debe conocer los derechos del Estado en general y de cada individuo en particular. Debe aborrecer el vicio, no solo en la persona de un enemigo o de un extraño, sino también en la de un amigo y en sí mismo. Pero si en lugar de tener estos conocimientos y estas virtudes, se quiere que la República proporcione un vasto campo a las pasiones bajas, al egoísmo, al partido, al engrandecimiento de una casa, de una familia. Como mencionaba, él destaca mucho en lo que es la poesía en la sátira. Es importantísimo recorrer e investigar sus cartas, todavía lo seguimos haciendo y hay mucho por descubrir. Cartas con personalidades extraordinarias. Ahorita estamos en la búsqueda de documentos que lo identifiquen con otro gran personaje, Simón Rodríguez, quien en 1830 estuvo en Chile y quien tuvo posiblemente algún acercamiento que no se menciona. Y por cierto, se han escrito libros muy buenos sobre Irizarry, sobre la biografía de Irizarry, como la tesis de Browning, su tesis doctoral. Es un libro extraordinario, lleno de amplios datos, pero hemos querido ir más allá, profundizando en otros aspectos, metiéndonos más en la lectura de los libros del propio Irizarry, como su novela cumbre. La historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho, que le dedica a Sucre. Documentos oficiales y tratados. Escritor, novelista, poeta, redactó documentos oficiales, acuerdos de paz entre países, cartas diplomáticas, familiares de opinión, opúsculos, folletos, artículos periodísticos, revisor de libros y columnistas. En Chile, en 1813, se declaró la libertad de prensa. Irizarry fundó su periódico, El Monitor Araucano. Fue hasta el 7 de agosto de 1813 donde fundó el Semanario Republicano. Apareció su ideología revolucionaria. Atacó directamente a España y al colonialismo. Rechazó el sistema monárquico, eligió el republicanismo representativo. Irizarry tuvo acceso al poder político, podemos decir a la nobleza chilena, por su linaje familiar. Al ser su madre descendiente familiar del clan Larraín, que era parte del grupo dominante en Chile, esto le permitió tener un acceso importante en los cargos que fue desempeñando. Y el manejo tan eficiente, con tanta habilidad que desarrolla Irizarry en su discurso, tanto oral como escrito, le permite adquirir diversos planos en importancia, ocupar distintos cargos, desde intendente, fue alguien enviado en misiones especiales para realizar acuerdos de paz. A él se le confirió el grado de general del ejército chileno, pero sobre todo por su brillante participación en la redacción de acuerdos de paz y evitar así por lo menos dos posibles guerras. Entre ellas se menciona el Tratado de Paucaparta. Lo que mencionan los escritores sobre Irizarry. Miguel Ángel Asturias, después de la entrega del Premio Nobel de Literatura, dijo: quiero dedicar a los escritores de Guatemala
Otra cuestión que es muy importante. Se trata de no hacer tabla rasa de los valores que se emprenden en el campo intelectual. Me refiero especialmente a novelistas y a los historiadores como Landívar, Mía y Irizarry. El mismo Asturias está reconociendo entre grandes talentos y literatos la figura de don Antonio José de Irizarry. Muy bien, aquí está el licenciado Castillo, voy a invitarlo a que se acerque. Esos primeros años, esa niñez de Irizarry, él muere su padre su madre cuando él tiene 9 años. Luego muere su padre, él tiene 19 años. Y él tiene que hacerse cargo de los negocios, del comercio que el padre había levantado, había construido en distintos países. Pero no era esa su dirección en lo cual él estuviese incursionando, sino Irizarry de repente, de un joven, tiene que pasar a hacerse cargo de los negocios de su padre. Y el primer viaje que emprende por negocios es a México. Ahí tiene contacto con un gran amigo de la familia, oidor de la audiencia, Villaurrutia. Pero en la casa de Villaurrutia, ahí se celebraban reuniones literarias. Era, como decir, la presencia de la crema innata de la literatura de México. Eso lo va deslumbrando y eso le permite escribir su primer poema, Romanticón. Pero eso lo apasiona, lo ilusiona y queda en sí, pero tenía que abandonar México y seguir para otros lugares en donde estaban las representaciones comerciales. Había mucho dinero ahí invertido, todo lo que el padre había logrado durante muchos años. Estaba ahí y alguien de la familia tenía que hacerse cargo. Entonces viene Irizarry, así va al Perú, así va a Ecuador y luego llega a Chile, donde quedará fascinado por lo que es la sociedad, por lo que es el medio, porque eso va más acorde a los ideales que él desarrolla. Tuvieron una hacienda, ¿verdad? Una hacienda, La Soledad, en Sonsonate, que era uno de los lugares predilectos de su padre. Pero bien, de esa primera etapa de la infancia de Irizarry, ¿qué más podríamos aportar? Sí, creo, buenos días, antes que todo, un gusto estar con ustedes. Sí, no sé si se escucha, ¿sí? Ok, gracias. Un gusto estar con ustedes, les decía, muy buenos días y gracias acá por la invitación acá con el doctor Zúñiga. Efectivamente, este tema de Irizarry es un tema sumamente interesante y poco conocido. Creo que pues acá vemos personas que obviamente sí tienen un amplio conocimiento y me imagino que sí conocen bastante sobre el tema, ¿verdad? Entonces no vamos a descubrir el agua azucarada. Pero normalmente la mayoría de la población, estudiantes profesionales relativamente jóvenes, conocen muy poco o casi nada, ¿verdad? De este personaje, que normalmente lo conocemos porque bueno, hay no sé si es una orden del Congreso o del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que se entrega a personas que realzan culturalmente. Ricardo Arjona la recibió en 1994, si no mal recuerdo. Y también se conoce por el nombre que tiene el comando militar en Playa Grande, si no estoy mal, los señores acá de la Politécnica no me dejarán mentir, ¿verdad? Entonces, obviamente ese honor por el hecho de haber comandado de alguna manera el ejército de Guatemala, ahí por 1827 y pues haber librado algunas batallas en el occidente donde es capturado y luego prisionero y otro montón de cosas. Pero volviendo al tema que iniciaba el doctor Zúñiga, en relación a Irizarry, pues ya lo decía, sale muy joven, ¿verdad? Con muchos recursos en realidad. Yo creo que Irizarry tenía como para vivir tranquilo, quitado de la pena, sin preocuparse si habían convulsiones, si habían problemas, porque tenía mucho dinero. Creo que en ese sentido se puede comparar mucho a Simón Bolívar, ¿verdad? Otro adinerado que pues prácticamente gastó toda su fortuna en las luchas de independencia,
el dinero de Irizarry también sirvió para eso al final de cuentas, ¿verdad? Y terminó en la pobreza, ¿verdad? Finalmente. Y Irizarry se va a México, pues en México empieza ya con ese bagaje, ¿no? De escritor, de relación con literatos. Luego en los mismos negocios viajar a Chile. En Chile ya hay pues está emparentado por lo que ya se mencionó con el clan Larraín y luego pues ahí empieza a desarrollar la actividad siempre periodística y quizá lo más importante, ¿no? Involucrarse en cuestiones políticas, lo sorprende ahí la independencia chilena y pues ahí sí que Antonio José Irizarry se convierte en el primer jefe de Estado, ¿verdad? Es por una semana, si no estoy mal, pero es el primer jefe de Estado, el primer presidente, diríamos, de la República Chilena, ¿verdad? Y yo creo que eso ya es muy valioso. Cuando se menciona, por ejemplo, la cuestión de la independencia y se habla de los próceres, nadie menciona a Antonio José Irizarry. Y Antonio José Irizarry es un prócer de las independencias de América, del continente americano. No de Guatemala porque no estuvo aquí, aunque intentó contribuir en algo a su regreso en 1926, ¿verdad? Y que pues, bueno, no es una experiencia muy grata para él al final de cuentas, pero pues viene acá a intentar a hacer su aporte, ¿no? Entonces, en Chile diríamos que hace una amplia carrera política, diplomática, a tal extremo que cuando la independencia, digamos, se logra consumar, es nombrado embajador plenipotenciario, ¿verdad?, en la Gran Bretaña y pues es autorizado para solicitar un préstamo de 3 millones de libras esterlinas que posteriormente le va a generar un montón de problemas porque lo van a involucrar con cuestiones de que se apropió parte del dinero y toda una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, eso fue sumamente importante y posteriormente de algún otro cargo en Francia, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que continúa acá el doctor Zúñiga. Gracias. Ya apareció la tarjeta amarilla. Esperamos que no sea de amonestación, sino de aviso previo. Que no venga la roja. Muy bien. Todo esto condensado en tan poco espacio de tiempo, queremos resaltar su estadía en Europa, en donde incluso ahí tiene controversias muy fuertes en los periódicos, con un diario español. Y era su actividad. Él estuvo en Guatemala, estuvo en Sudamérica, en varios países. Pero en Guatemala, él por ser miembro del clan Aycinena, producto también de su segunda madre, Irizarry tiene acceso a la élite del país. Y cuando él viene en 1826, es nombrado llega a ser como comandante en jefe del ejército. Y lo mandan al batallón de Quetzaltenango a preparar la defensa ahí contra las huestes liberales que amenazaban el país a cargo de Francisco Morazán. Fue así como Irizarry nos surge un interrogante. ¿Qué tan conforme pudo haber estado en ese régimen? Si Irizarry, aunque no se le definía como un auténtico liberal, pero tenía un pensamiento liberal y de avanzada más que muchos liberales. Solo las opiniones, solo dedicar las opiniones de los grandes expertos, los grandes literatos. Entre ellos destaca la figura de Ricardo Donoso, uno de sus principales críticos, pero es lo que luego reconoce la brillante labor de Irizarry. Pues en Guatemala él es apresado en la base de Quetzaltenango y es enviado descalzo caminando hasta San Salvador a punta de bayoneta. Lo meten en un calabozo, ahí pasa 9 meses, veía que los otros presos salían y él no. Ahí tiene oportunidad de escribir cartas fantásticas, fabulosas para el Congreso y para el mismo Morazán. ¿Qué respuesta hubo de las mismas? Pues no sabemos, pero termina su vida. Luego él lo condenan a la pena de muerte, tiene que salir del país, logra abandonar, regresar a Chile, tiene otra segunda etapa y luego viaja a Estados Unidos en donde termina su brillante carrera
diplomática representando a Guatemala, El Salvador y en un momento a Nicaragua. Y ahí es donde le sorprende la muerte. Muchos escritos, muchos legados quedan de la obra de don Antonio José de Irizarry y sobre todo ese recuerdo fantástico. Y terminamos con esto. Andrés Bello. Irizarry fue el más grande de los hablistas españoles. Sacudió la conciencia americana, difundió la cultura en un continente que estaba en busca de su destino, de las mejores luces. Rubén Darío, Marcelino Menéndez Pelayo y varios personajes. Sus libros es difícil conseguirlos, pero si en alguna oportunidad, aún así en los libros usados a veces, puede ser, así como lo conseguimos, lo consiguió el licenciado Castillo. La historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Se lo recomendamos. Muchas gracias, se nos agotó el tiempo, hoy sí ya nos vino la roja y éxitos en todo.